¿Qué tal, gente? Buenas tardes. Aquí estamos un lunes más en este pequeño espacio que tenemos de ciclismo en el día de descanso. Un lunes más en el que vamos a hablar de ciclismo con todas las carreras que hemos tenido esta semana. Hemos tenido el Opening Weekend, donde apareció Mathieu Van Der Poel, donde también Matthew Brennan ha dado buenas señales de que va a ser un gran bicho, donde no tuvimos a Wout van Aert, que debutará esta semana mañana, en Les Amen, para ser más concretos, en el Eneim Sanim, que se llama ahora. Hemos tenido Ruanda, hemos tenido Cerdeña, hemos tenido una carrera en Turquía así pequeñita, los nacionales de Bolivia y Filipinas han sido también durante esta semana. Y luego hemos tenido el nuevo par de clásicas griegas, el par de clásicas francesas y lo que decíamos del Opening Weekend. Así que hemos tenido una semana bastante cargadita. Ha llegado a haber 6 puntos de competición algunos días, así que vamos a ir con ello. Para esta semana, además, tenemos la Samin con el debut de Van Aert. La Strade, donde tendremos a Tadej Pogačar a priori contra Van Aert y contra Seixas. A ver qué tal pinta la carrera. Y la verdad es que luego no tenemos mucho más esta semana que se viene por delante. Ya es bastante plato fuerte la Strade Bianche. Luego el domingo, si no me equivoco, empieza la París-Niza. El lunes empieza Tirreno, que veremos así ahora mismo por encima para hacer una previa. La previa de verdad la haremos el lunes que viene, aunque ya con ambas carreras comenzadas. Así que sin mucha más dilación, vamos a ir primero con el Tour de Ruanda, que lo dejamos la semana pasada, tal que así, que había ganado Jürgen Zummermann en la etapa 3 y se había puesto como líder de la general con su compañero Mateo Van Haffel. Se habían puesto los dos primero y segundo. No, perdón. La habíamos dejado aquí, con Pau Martí ganando la etapa y de líder de la clasificación. Al día siguiente es cuando hicieron los Development Picnic Posnel la gran actuación, que Zommerman se llevó la etapa, Van Huffel fue tercero, por detrás de Lucas Van Gils, y que llegaron los dos puntos y Jürgen Zommermann se ponía como líder de la clasificación general con su compañero en segundo lugar y luego Lucas Van Gils tercero. La etapa esta es esta. Luego teníamos la cuarta etapa entre Karongi y Rubabu. Una etapa también del perfil de las que son todas las etapas en Ruanda, así con varias subidas y bajadas. Una etapa bastante cortita, sin demasiada distancia y con terreno para jugar. Y se marchó un grupo por delante con nombres bastante importantes y llegaron a meter hasta 5 minutos al pelotón en algún momento bueno, llegaron de hecho a meta con 5:40 y se jugaron la victoria entre ellos. Mathis de Klerk hizo un buen movimiento para irse por delante junto con Maurice Cressy. Entre ellos se disputaron, bueno, no se disputaron la etapa realmente porque yo creo que se pusieron bastante de acuerdo. Cressy se colocaba como líder, Mathis de Klerk se llevaba la etapa, así que yo creo que así lo hicieron. Mauro Quilitz fue tercero. El Lotto Group Wanty ha estado bastante presente en la carrera, siempre haciendo muy buenos puestos, muy bien por ahí, igual que el NSN Development, que hacía cuarto y quinto en esta etapa con Finlay Tarlin y Zach Marriech. Odey Muñoz fue sexto. Y luego llegó todo ese grupo que llegó aún así a 2 minutos de Klerk y Maurice Kresky. Y luego ya a 5:40 es cuando llegó el gran pelotón donde estaba el líder. En la general, Kresky, como decíamos, se ponía de líder ya con 2 minutos de ventaja sobre Johannes Adamietz, 2:18 sobre Tehuelmeden Desta, que se colocaba en tercera posición. La verdad es que en muy buena posición para un corredor del Team Amani ahí. Y Duarte Mariboet, el corredor del Lotto Group Wanty, que si no me equivoco el año pasado estaba en el UAE Emirates GNC. Ah, pues sí que me estoy... ¿Fue hace 2 años?
Fue hace 2 años cuando estuvo en el Giro de Italia en SGN, pero no hizo gran actuación. Pues yo pensaba que había ganado algo ahí, no sé. Pero bueno, Duarte Maribó se colocaba cuarto ya a 4 minutos. Se colocaba el quinto de la general, que era Jürgen Zummermann, que se quedaba bastante lejos. En los puntos, Mauro Quilic se colocaba de líder. En la montaña, Miguel Heidemann, que ha sido prácticamente durante toda la carrera el líder de esta clasificación. A Maniel Tehueldemen de esta era el mejor joven, intentando abrirse un hueco ya el corredor etíope para que, con solo 20 añitos, para que le fiche un equipo europeo. Quizá no haya sido mala candidatura esta porque es bastante joven y tiene mucho margen de mejora y presenta una buena carta de presentación con este resultado. Y en la clasificación por equipos, el Lotto Group Wanty, como decíamos, que estaba haciendo muy buena carrera, se colocaba como líder. La siguiente etapa era la etapa en Rubabu, en el circuito, que esta sí que era una etapa que el perfil parece que es bastante dura. Es muy llana, el circuito realmente es bastante llana, son solo 82 kilómetros. Y aquí era un sprint de grupo en el que la victoria se la llevaba Jermaine Zemke, adelantándose muy bien, lanzando el sprint de lejos y consiguiendo llevarse así la victoria por delante de Itamar Einhorn y de Nok Mulubran, el eritreo, que ha peleado por buscar una victoria durante todo el Tour de Ruanda, que la verdad que ha sido complicadito para él. Eben Jemain era cuarto, y luego Dave Muñoz y Ruye Pareta del Movistar eran quinto y sexto. La general se mantenía igual, cambios en las posiciones lejanas. En los puntos seguía Mauro Quilic liderando, aunque Mulubran asomaba ya ahí a 3 puntitos del corredor de Loto. Heidemann seguía liderando la montaña. De esta seguía siendo el mejor joven y por equipo seguía siendo el Luto Group Wanty. Esta etapa tampoco tenía mucho más recorrido. Y luego quedaban ya las tres últimas etapas, la etapa de Rubabu Musance, que yo a priori pensaba que iba a ser la etapa en la que más daño se iba a poder hacer, con esas rampas iniciales, con 2 kilómetros a 5,9 y luego más de 5 kilómetros al 6%. Yo pensé que ahí se iba a hacer un grupo, se iba a marchar alguien por delante, iba a poner en aprietos. Luego la etapa era llano y en descenso hasta llegar a la ascensión a Kinigi y luego de ahí era de nuevo bajada. Entonces yo pensaba que ahí con un movimiento fuerte en el inicio y luego moviéndose ahí en la parte final, Eritrea o el Lotto Group Wanty o así, alguien iba a intentar darle la vuelta a la carrera. Pero la verdad es que al final se llegó en un sprint de un grupo bastante grande, 49 corredores de los 67 bueno, 70 que quedaban, 3 llegaron fuera de control, 72 si contamos a los que no finalizaron, pero un grupo muy muy grande para una etapa como esta. 1-2 para el NSN Development. En realidad, Itamar Einhorn es del NSN adulto. Finley Tarlin hacía segundo. Odín Muñoz era tercero. Rullé Pareta cuarto. Bien aquí, Rullé Pareta, la verdad es que se está presentando como un buen hombre rápido. Un séptimo, un sexto y un cuarto puestos aquí en Ruanda están bastante bien. Bulubran solo podía ser sexto y Quilitz aquí era duodécimo. La general se mantenía todo igual, en los puntos también, porque Quilitz cogía puntos, o sea, Mulubran cogía puntos, pero Quilitz también. Odey Muñoz era el que se acercaba, pero estando muy muy lejos ya de los dos que encabezaban. En montaña, Víctor Vidal se colocaba en primer lugar, porque Heidemann, si no me equivoco, abandonó en este día. No salió. ¿Qué pasó con Heidemann? Si aquí no está. Nah, yo creo que esto aquí se les ha ido la olla. Es Heidemann el que era el líder. Esta clasificación de la montaña no le hagáis ni caso. De esta seguía siendo el mejor joven y por equipos el Lotto Group Wanty lideraba la clasificación aún.
Y ya llegábamos a Kigali con la primera etapa que finalizaba en el muro de Kigali, con una etapa que era bastante dura con el Buranga, Tetero y luego con Hikumbi, pero y sobre todo luego el plato final con ese muro de Kigali, con esos 2,8 kilómetros al 5%, pero con la zona de 500 metros al 8,6 sobre adoquín, pues la verdad que era un final bastante duro y aquí sí que se rompió la carrera. Y llegó en solitario Enrique Bravo, el corredor del Sudal Quick Step, que aquí sí que consiguió llevarse ya la victoria. La verdad es que tiene muy buena pinta el corredor brasileño de Sudal Quick Step. Lucas Van Gils hacía segundo. Enoch Mulbran aquí era tercero. Ode Muñoz volvía a hacer un cuarto puesto, pero ahí Moris Kreski muy seguro llegaba en el primer grupo. Luego llegaba todo bastante roto. Hombres como Kudus, por ejemplo, perdía 48 segundos. El campeón africano, Pau Martí, perdía un minuto. Muy roto llegaba todo ahí después de pasar ese muro de Kigali. En la general, Cressy se mantenía como líder. Adamietz era segundo. Duarte Mariboet cogía posición de podio en el corredor del Lotto Group 1T. Amaniel Desta caía al cuarto puesto. Y luego, lo más así, Enrique Bravo que subía al sexto después de su victoria y Oliver Mateis y Enoch Mulubran que entraban en el top 10. En la clasificación de los puntos, aquí ya sí, Enoch Mulubran se colocaba por delante de Mauro Kuilic, aunque seguía sin ganar ninguna etapa, con 11 puntos de ventaja sobre él. En la montaña, como podéis ver, Heidemann volvía a ser el líder de la clasificación. La verdad es que no entiendo yo qué ha pasado aquí con la clasificación de la montaña en el día anterior. Seguía siendo Heidemann líder, cogiendo en el día, aquí salen que 0 puntos, aparece primero de repente con 38, error de Pro Cycling Stats. Mariboet se colocaba como mejor joven, sacándole los 41 segundos ya a Maniel Desta. Y por equipos el Lotto Group Wanty seguía manteniendo el liderato con 3 minutos sobre la selección de Eritrea, que era segunda. Y llegaba así la última etapa, con ese circuito en Kigali, donde se pasaba el Kigali Golf y donde se pasaba Kimihurura, que era la extensión que se hacía en la parte final de la crono del Mundial. Y aquí, por fin, ya sí, Enoch Mulubran conseguía su victoria después de perseguirla durante todo el Tour de Ruanda, quinto, segundo, undécimo y vigésimo segundo en dos etapas, pero luego tercero, sexto, tercero y primero. La verdad es que vaya Tour de Ruanda que ha hecho Mulubran muy bueno. Mauro Kuilic era segundo, con ese final en ascenso le venía mejor. Pau Martí era tercero, cerraba el podium, luego llegaba Eben Yemain, Yafiel Mulujeta y Ode Muñoz sexto, en un grupo de 25 que eran los corredores que llegaba, perdía un poco de tiempo todavía Merhawi Kudus. En la general, Maurice Cressy se llevaba la clasificación general con la ventaja sacada en ese día de la fuga. Johannes Adamietz del Renberrandet era segundo. Duarte Mariboet cerraba el podium. En la clasificación de los puntos, Enoch Mulubran se la conseguía llevar, más estando de líder en esta última etapa y llevándose la victoria. En la montaña, Heidemann llevaba esta clasificación al corredor del Renberrandet. En los jóvenes era Duarte Mariboet y por equipos el Lotto Group Wanty. Un bonito Tour de Ruanda, la verdad es que es una carrera que suele ser siempre bastante divertida y que tiene cosas que no te esperas. La verdad es que cómo se resolvió con esa fuga numerosa en una etapa y que luego ninguno de los equipos fuertes fuese capaz de hacer nada para quitar al corredor del NSN Development, que también hay que tener en cuenta que es el NSN Development y que Morris Kreskin no tiene precisamente 18 años. Entonces, bueno, siempre ofrece alternativas. Una bonita carrera,
como decía. Luego hemos tenido el Giro di Sardegna, que empezaba con esta primera etapa entre Castelsardo y Bossa, una etapa ahí como podemos ver como de media montaña, con esa ascensión a Cisilo y a Vilanova Monteleone, con mucho sub y baja, poco terreno llano donde poder cazar y donde poder organizarse para seguir al grupo, y así fue, se marchó un grupo de 4 corredores por delante, con 2 Soudal Quick Step como eran Zana y Gianmarco Garofoli, con Urco Berrade y con Nicolo Garibo, y donde Nicolo Garibo dio la sorpresa. Lo hizo bien el Soudal Quick Step, un movimiento de Gianmarco Garofoli. Urco Berrade salió a cerrar, Filippo Zana se aprovechó de ello. Nicolo Garibo se hacía el yo estoy muerto, estoy aquí de milagro, a mí dejadme tranquilo. Y luego consiguieron reagruparse. Y luego grupo de 4 para encarar el sprint. Urco Berrade lanzó muy pronto, quizá intentando sorprender viendo que estaba más gastado que el resto, a ver si había suerte y nadie le cogía la rueda, pero le cogieron la rueda. Lanzó el sprint Filippo Zana y ante la sorpresa de todo el mundo, Nicolo Garibo, el corredor del Team Ukio, de ese equipo japonés, conseguía su primera victoria como profesional en esta primera etapa del Giro di Sardegna, de la Vuelta a la Cerdeña, y conseguían los 4 corredores esos 53 segundos de ventaja sobre el gran grupo, donde habían llegado Balavio, Verbaeke, Ruiz, Socarato, Tommaso Dati y Federico Giacomoni para hacer el top 10. El Luquio que conseguía otros 2 puestos en el top 10, que no está nada mal. Como vemos, fue un grupo pequeño, solo 31 corredores, 27 en este segundo grupo, 4 en el primero, llegaron en este tiempo, y el resto ya perdieron más de 3 minutos. En la general, evidentemente, Nicolo Garibo se colocaba como líder, Zana segundo, Berrade tercero y Gianmarco Garofoli cuarto. O sea, no había mucha más tela que cortar aquí. En los puntos también, lo mismo. En la montaña era Roberto Carlos González, el panameño del Solution Technipo Rally, conseguía 16 puntos para coger una buena ventaja en esta clasificación, y tapando así su maillot de campeón de Panamá para llevar el maillot del líder de la montaña. Luca Paletti era el mejor joven, eran 8 los que llegaban en ese segundo grupo, así que todos ellos igualados a tiempo. Y en la clasificación por equipo, Sudal Quick Step con esos 53 segundos de ventaja por haber metido 2 corredores sobre Kerr Pharma Yukio, y 1.46 ya sobre MBH Bank CSB Telecom Ford, 1.55 sobre Bardiani y ya más de 4 minutos sobre el resto del pelotón. Segunda etapa, un perfil bastante parecido, con las ascensiones a Gena Styria, que quizá era más suave, y con esa ascensión luego en la parte final a Balico Montecani, que eran 6,5 kilómetros al 5,7, pero con 2 kilómetros en la parte final muy muy duros, el último de ellos al 10%. Luego sí, un final bastante más llano que el que había en la etapa anterior, y al final hacía 1000 metros menos de desnivel vertical esta etapa, que al final acababa llegando al sprint, donde David Donati conseguía imponerse por delante del propio Gianmarco Garofoli y Patrick Boye-Friquier, el corredor del Lidl Trek Future, que era el que sprintaba aquí en este día. Aquí sí fue un sprint más numeroso ya, fueron más de 50 corredores, alguno que iba llegando descolgado, pero un sprint bastante más numeroso. En la general se mantenía todo más o menos parecido. Garofoli se colocaba segundo porque cogió bonificación, Pipo Zana caía al tercer puesto, Urco Berrade al cuarto, y luego se movían muchos puestos, pero entre gente que estaba empatada a tiempo con ese minuto 03 sobre Nicolo Garibo. En los puntos, Garofoli se colocaba como líder por delante de Garibo y de Donati. Al haber hecho cuarto y segundo, pues estaba por delante de los dos que habían hecho primero. En la montaña, Roberto Carlos González, sin coger ningún punto, se colocaba en primer lugar. Filippo Zana, que intentó moverse en el Balico Montecani, cogía 6 puntitos y por eso aparecía como segundo clasificado en esta clasificación. En los jóvenes ahora era Jan-Michel Jakowiak
el que se colocaba como líder, y bajaban a 5 el número de corredores que estaban empatados a tiempo, porque había varios que no llegaban con ese grupo en este día. La clasificación por equipos: Selukio se colocaba como primero. Suda Quick Step solo metió a los dos mismos corredores en esta segunda etapa en el primer grupo, por lo tanto perdía ese primer puesto, y de hecho perdía bastante tiempo. Se colocaba a 2.55 de Luquio. La tercera etapa, de nuevo, igual que la segunda, un perfil más o menos llano, con un par de ascensiones. Punta Culumbaris de 2,2 kilómetros al 3,9, bastante sencilla. Y luego Llena Cresia de 1 kilómetro al 5,5, que se venía ascendiendo ya desde más atrás. Aquí sí que no había mucha más tela que cortar. Final al sprint, y aquí era Dusan Rajovic, el corredor del Solution Tech Nipo Rally, el que se llevaba la victoria, por delante de David Donati y de Manuel Peñalver, que hacía tercer puesto el corredor del Pole Visit Malta. En la general se mantenía todo igual, de nuevo cambios entre la gente que estaba empatada a tiempo, pero nada importante. En los puntos, aquí sí, David Donati se colocaba como líder ya por delante de Garofoli. En la montaña, Roberto Carlos González cogía un par de puntillos que le servían para afianzar un poco más su liderato. Iván Tacone y Ignacio Quiredu, Pascal Einhorn y Tommaso Quaglia, que venían en la fuga, cogían el resto de... Ah, no, Einhorn y Quaglia fueron sancionados, perdón. Iván Tacone y Quiredu cogieron los puntos que había de la fuga por delante. En los jóvenes, Luca Paletti se volvió a colocar como líder. Se mantenían siendo 5 los corredores que estaban con ese mismo tiempo. Y en la clasificación por equipo se mantenía igual con el Ukio y el Kerr Pharma. Y llegaba así la etapa reina de este primer Giro de Sardeña, este primer Giro de Sardeña, de la vuelta del Giro de Sardeña. Un segundo. Esa etapa entre Arbadax y Nuoro, con 3.200 metros de desnivel vertical, con el ascenso a Llena Silana, que son 20,3 kilómetros al 4,2. Luego Dorgali, que son 6,8 al 5,2. Nuoro, que son 5,8 al 5,9. Y Supradu, que son 12 kilómetros al 5,9%. La verdad es que Supradu es un buen puerto, un puerto ya, un ascenso bastante duro. Ya aquí sí que la carrera se rompía ya totalmente, y la victoria era para Filippo Zana, que en solitario, con 36 segundos de ventaja, llegaba por delante de Alessandro Berre, Luis Verbaeke, su compañero Gianmarco Garofoli, David de Cassan, Jan-Michel Jakobiak, Darren Van Beekun, Ivonne Ruiz y Adrià Pericas. Aquí sí que se vio ya con más problemas Surco Berrade, que consiguió llegar a 1 minuto 31. Ivonne Ruiz fue el mejor Kerr Pharma en esta carrera. En la general, Filippo Zana se colocaba como líder con 46 segundos de ventaja sobre su compañero Garofoli. Alessandro Berre ascendía al tercer puesto a 1,39. Urco Berrade se mantenía como cuarto a 1,43. Y después llegaba Jan-Michel Jakobiak, quinto, dando tiempo a Ivonne Ruiz, David de Cassan y Adrià Pericas. Masbok era noveno y Darren Van Beekun cerraba el top 10 ya a 2 minutos 11. En los puntos, Filippo Zana se colocaba como líder por delante de David Donati por el puestómetro, básicamente, porque tenían los mismos puntos, tanto Zana como Donati y Garofoli, pero al ser Zana el líder de la general, lideraba también esta otra clasificación. En la montaña, Roberto Carlos González se mantenía como líder sin necesidad de coger puntos. Verbae, que era el que más se acercaba, quedándose con 14. En la clasificación de los jóvenes, Jan-Michel Jakobiak se colocaba primero con el mismo tiempo que Adrià Pericas. Ya solo quedaban dos empatados a tiempo. Y en la clasificación por equipos, Soudal Quick Step recuperaba ese liderato, metiéndole 1 minuto 34 a Bardiani. El Ukio se hundía bastante en esta etapa. 9 minutos 16 segundos perdió Nicolo Garibu.
Y para finalizar, etapa llana con ese inicio con el Válico di Supradu desde Nuoro, desde el otro lado que es bastante más suave, son 18 kilómetros pero al 2%. Y luego descenso ya hasta el nivel del mar para ir prácticamente sobre llano hasta llegar a Olbia, donde finalizaba este Giro di Sardeña con la victoria de nuevo de Davide Donati, el corredor del Red Bull Bora Hansgrohe Rookies, que la verdad que presentándose también en sociedad en este segundo año en el Red Bull Bora. Ganó una etapa del Tour de Valonia el año pasado, pero bueno, esto tiene más... Son 2 victorias y un segundo puesto aquí en el Giro de la Sardeña, entonces es un poco más presentación de que es más de un sprint en un día suelto. David de Pérsico era segundo, la verdad es que también David de Pérsico ha estado ahí un par de días, un segundo y un octavo puesto. Y luego tienen Fins del Solution Technipo Rally, que la verdad es que entiendo que Dusan Rajovic no acabó la carrera, había abandonado los días antes y veían mejor sprintar con Fins en vez de con Mijailo Stolic. Ah, no, claro, que Mijailo Stolic está en Bahrein ahora. Claro, claro. Entonces el sprinter era Tylen Fins y bastante bien haciendo el tercer puesto. En la general se mantenía todo igual, excepto que Ivonne Ruiz adelantaba a Jakowiak, que parece tontería, pero son 10 puntos más para Kerr Pharma, lo cual está bastante bien. En los puntos, David Donati conseguía el maillot para sí mismo con estos 10 puntos que consigue en esta última etapa. La montaña, Roberto Carlos González, sin necesidad de hacer demasiado esfuerzo, nada más que ese primer día, se acababa llevando esta clasificación. Jean-Michel Jakovias era el mejor joven, empatado con Adrià Pericas. Y en la clasificación por equipos se la llevaba el Sudal Quick Step. Buena edición del Giro de Sardeña. Yo creo que es una carrera que puede dar mucho, mucho buen producto los años próximos. Creo que puede ser una carrera que vaya creciendo bastante, bastante bien, aunque mantenga su categoría, que vayan mejores equipos y no tanto equipo de desarrollo y así, porque recordemos que el anterior ganador antes de Filippo Zano en esta carrera fue Peter Sagan, o sea que además es 2.1 con la tontería de los puntos y tal. Está en un sitio fácil de cuadrar más o menos, así que yo creo que veremos crecer esa Starlist los años venideros. Hemos tenido el Grand Prix Pedalia, que tampoco hay mucho que comentar. Ya no, con una ascensión ahí en la parte final de 3,4 kilómetros al 8%. Victoria para Ande van Engelen del Terengganu, que además hacía 1, 2, 3, 4. Porque Fergus Browning era segundo, Zevkisin tercero y Vadim Pronsky tercero. Esto lo que hace es que Terengganu coja un montón de puntos de la UCI y se coloque bastante bien para entrar en ese top 30, aunque si no solicita la licencia Pro Team para el año que viene, no puede optar a correr ninguna gran vuelta. Pero bueno, la cuestión es que está en esos 30 primeros puestos y aunque no entre ninguna gran vuelta, sí que quita puesto para el resto de equipos que puedan optar a ellas. Benjamín Prades, así como en tono español, séptimo, el corredor del Fukuoka, que tiene ya 42 añitos, Benjamín Prades, y ahí sigue dando el callo. ¿Dónde estaban los años anteriores? ¿Antes de 2014 no tuvo equipo? No, pues estaría en algún club o así. Qué curioso. Vale, luego hemos tenido el fin de semana las dos clásicas griegas, el Visit Saunegea Grand Prix y la Rayon Ondo de Canes Grand Prix. Son dos carreras bastante, quizá no se puede decir que son parecidas, pero van del mismo sitio desde Rodas hasta Salacos. La cosa es que el circuito que hacen en la parte final es distinto, más duro el del South Egean,
más suave el del Rayo Hondo de Canés, pero al final ambos acabaron en un sprint de un grupo reducido, en esa ascensión final a Salacos, que esta sí que era la misma, esos 2,2 kilómetros al 5,3. Y en el Soucegean la victoria era para Brian Coquard por delante de Jel Johanning e Iván Cobo. Eric Antonio Fagúndez hacía cuarto. Y el Cofidis que metía también al quinto, que era Clement Izquierdo. Sexto era Tomás Pattinson. Séptimo Lander Lux. Octavo Matías Negrente. Noveno Andrea Mifsud, el corredor de Malta, que oye, al final está haciendo buenas cosas, ¿eh? Y décimo Diego Pablo Sevilla también del Polti Visit Malta. Aquí el grupo era de 45 corredores, bastante numeroso, a pesar de ser la que, como decíamos, la más dura de las dos. Luego en el Do de Caneso, la victoria fue para Iván Cobo por delante de Ludovico María Melano y Jel Johanning, que cerraba el podium. De nuevo el Burgos consiguió un puesto con ese quinto de Lorenzo Quartucci. Lander Lux era cuarto, Matías Negrente sexto, Gustav Juan séptimo, Gochón Martín octavo, Ludovico Creccioli noveno y Diego Pablo Sevilla, que repetía puesto, volvía a hacer décimo. Como decíamos, Mipsuz al final, décimo en los Alpes Marítimos, noveno en el Soucegean, séptimo en una etapa de la Etoile de Bessés. Oye, a lo tonto, va haciendo cositas a lo largo del año. Y luego hemos tenido también las dos clásicas francesas el fin de semana, con perfiles también, bueno, aquí van en distintos sitios, salen y llegan al mismo sitio, pero están en la misma zona, en la Fauna Ardèche. Uno es el Fauna Ardèche y el otro el Faun Rome, que ahora mismo aquí lo tengo ya. Este es el perfil de la Fauna Ardèche, la más montañosa de las dos carreras. Bastante desnivel vertical en esta, son 3.411 metros. Y con la parte final, con ese recorrido del Mundial, con el Val d'Enfer o sea, del europeo, perdón, con el Val d'Enfer y antes el San Román de Lerps. Y ahí, en San Román de Lerps, es donde Paul Seixas hizo quizás su primera exhibición, ya como ciclista profesional. Gran exhibición la que hizo Paul Seixas, haciendo una ascensión en San Román de Lerps, haciendo el mismo tiempo que hizo Pogachar en el europeo, y a partir de ahí marchándose en solitario sin que nadie pudiese darle caza, ni siquiera perseguirle o mantener las distancias, hasta que se llevó la victoria con 1 minuto 48 segundos de ventaja sobre Jan Christen, que fue segundo, Lenny Martínez tercero, Mateo Jorgensen, que fue el último en descolgarse de su rueda, cuarto. Matías Esquielmos quinto, David Pigansoli sexto, Egan Bernal séptimo, Jefferson Albeiro Cepeda noveno, octavo, Igor Arrieta noveno y Mateo Berser cerraba el top 10. La imagen de Paul Seixas dejando a Mateo Jorgensen, la verdad es que es espectacular, porque está Jorgensen, que le vemos sufrir, ir con la boca abierta, yendo muy a tope en esa parte de la ascensión, y Paul Seixas echa la mano al botellín, pega un trago de agua, y cuando acaba de pegar el trago de agua mira para atrás y ve que ha dejado a Mateo Jorgensen por detrás, y que a partir de ahí lo único que tiene que hacer es marcharse para adelante, se pone de pie, pone un poquito más de ritmo, y a partir de ese momento ya le vieron en meta. Exhibición absoluta de Paul Seixas, 42 kilómetros en solitario, y haciendo él dura toda la subida de San Román de Lerps, que no es que de repente se viese solo, sino que fue él el que puso ese ritmo para conseguir esta gran victoria. Es su segunda victoria como profesional después de la Volta al Algarve. Recordemos que el año pasado dejó ganar en el Tour de los Alpes, en el Tour de Salps. El año pasado dejó la victoria a su compañero Nicolás Proudhon, con solo 18 añitos. Dejar la victoria a un compañero, la verdad es que es algo bastante espectacular, y ya veis cómo pinta la temporada de Seixas, con un primero, un cuarto, un tercero y un primero. La verdad
Paul Seixas tiene una pinta espectacular. Ha llegado el nuevo bicho y le vamos a ver en la Strade Bianche a ver qué tal lo puede hacer allí. Porque la verdad es que empieza metiendo miedo el francés. Las comparaciones ya sabemos que son odiosas, comparaciones pogacharianas y todo lo que queráis, pero aquí, por ejemplo, ponen para comparar con Albert Witten Philipsen, vemos que mejor que Witten Philipsen, pero es que si venimos a un tal Tadej, vaya, a un tal Tadej Pogachar está en números bastante mejores que los que tenía Pogachar a estas alturas de su carrera. Incluso si venimos a un nombre de alguien que empezó muy fuerte desde muy joven, ahora mismo está por encima de los PCS Points, que tampoco hay que tomarlos en serio del todo, pero por delante de Renko Evenepoel a la misma altura. Así que cuidado con lo que puede hacer este hombre en el futuro, porque la verdad es que pinta de una manera espectacular. Y luego tuvimos la otra clásica francesa, esta más suave, más colinera, con muchas ascensiones, pero más cortas y más explosivas, haciendo bastante menos desnivel vertical también, solo son 2.200 metros, son 1.000 metros menos de desnivel vertical. Y aquí Jorgensen de nuevo volvió a estar en el movimiento, fue el primero que se movió, el que provocó el corte y acabó llegando al final junto con Román Gregoire, que fue el hombre que se llevó la victoria, el corredor de Grupama FDJ United. No sé cuánto ha corrido Gregoire este año. Ah, hizo la Vuelta a Andalucía, fíjate, ni me acordaba. Pero bueno, su primera victoria de esta temporada por delante de Mateo Jorgensen, que fue segundo, Lenny Martínez, que volvía a repetir ese tercer puesto, el corredor del Bahrein. Quinten Herman será cuarto, por la Peiga quinto, Dorian Godón sexto, Cristian Scaroni séptimo, Alex Aramburu octavo, Lucas Nerurkar noveno y cerraba el top 10 Clemán Venturini. Poco más que comentar, tampoco pude ver esta carrera, estaba jugando al fútbol, así que no mucho más que comentar. Sé que fue Jorgensen el que hizo el corte, que se manchó con Gregoire por delante, que al final tanto mirarse el uno al otro y el otro al uno, pues casi les dan caza por detrás, pero al final Gregoire pudo solventar la situación. Y luego hemos tenido el Opening Weekend con la Omloop Newsblad, con ese debut de Renko, o sea, de Renko, estoy empeñado hoy con Renko, de Mathieu Van Der Poel, su primera carrera del año a la que se apuntó tarde, lo dijimos el fin de semana, el lunes pasado, que a priori no estaba en la lista, el que sí que estaba es Van Aert, se dieron la vuelta a las tornas, Van Aert se puso malo, Van Der Poel se apuntó a la carrera, y al final, donde ocurrió todo fue en el Wolvenberg, no, fue en el Molenberg, perdón, donde al inicio Florian Vermeers se hizo el movimiento para intentar marcharse por delante. Rick Plumers, que estaba a sus ruedas, se cayó al suelo, se cayó con toda la cara contra los adoquines. Mathieu Van Der Poel libró la caída de una manera absolutamente espectacular, poniendo el pie a tierra durante una décima de segundo para mantener el equilibrio después de esquivar la cabeza de Plumers. Y a lo largo de la ascensión le acabó dando caza. Después llegó por detrás Tim Van Dyke, que había conseguido evitar la caída y que saltó desde un grupo que se hizo por detrás para dar caza. Los Jumbo, los Bismal y Sabike se vieron perjudicados por esa caída. Laporte me parece que echó el pie a tierra. Brennan se quedó también atascado y luego cuando intentaron reagruparse ya estaba muy lejos de los tres corredores que dieron caza a los cuatro que iban por delante en esa fuga donde estuvo Clement Aleno, el corredor del Burgos Burpelet BH, pero que ahí ya se había descolgado y a partir de ahí rodaron estos 7 corredores, Florian Vermeers y Mathieu Van Der Poel relevando, el resto tranquilamente a su rueda hasta que llegó el Mur, la ascensión al Kappelmur, el Mur de Grasbergen, donde Mathieu Van Der Poel, sin parecer que hiciese demasiado esfuerzo y sin
y sin mostrar trazos de desgaste, simplemente volando sobre los adoquines, se marchaba en solitario para conseguir una auténtica victoria en, en Ninov, una auténtica exhibición para empezar la temporada. Luego ya pareció de hecho que a partir del Capelmur fue bastante tranquilo, reservándose, manteniendo distancias, manteniendo el tiempo y sin ir a tope en ningún momento. Y aún así sacó 22 segundos al segundo clasificado, que fue Tim Van Dyke, que venció en el sprint a Florian Vermers, un Florian Vermers que en cuanto vio cómo sprintaba Tim Van Dyke se sentó. Tim Van Dyke fue más reservón, Florian Vermers jugó a relevar a Mathieu Van Der Poel y por tanto pues Van Dijk llegó un poquito más fresco, lo cual le benefició en ese sprint final para llevarse el segundo puesto. Christophe Laporte entraba cuarto, por detrás moviéndose desde el grupo, Aimedeg en quinto. Tobias Luz Andersen ganó el sprint del grupo por delante de Jordi Meus, Anthony Turgis, Alexis Renard, que venía de la fuga, y Luc Lamperty, que cerraba ese top 10. Fue una carrera con muchas caídas, mucho movimiento. El mal tiempo también hizo que se corriese de otra manera, que fuese más dura. Y al final pues fue bastante reducida. Además añadieron dos colinitas nuevas, aunque cuando se llegó a esas colinas ya estaba todo roto, pero todo eso evitó el sprint de grupo que hubo en otros años. Yo pensaba que iba a haber un grupillo de 3 o 4 corredores que iban a estar por delante. Quizá Mathieu Van Der Poel por delante, luego un grupo de 3 o 4 corredores, pero que luego el grupo que llegase iba a ser bastante más numeroso. Solo fueron 16 corredores los que llegaron en ese primer grupo masivo y fueron llegando todo, como podemos ver aquí, en grupos bastante rotos. Los primeros Burgos aquí, Wojtek Nimek y Dani Cavia, que llegaron encabezando ese último grupo que llegó a la línea de meta. Una bonita un loop, una bonita exhibición de Mathieu Van Der Poel para empezar la temporada de clásicas. El corredor del Alpecin, que a priori lo siguiente que va a hacer es la E3. Ah, no, hace Tirreno, Tirreno Adriático y Milán San Remo, claro, antes de la E3. Claro, claro. Estaba yo ubicando las carreras al revés en el calendario. Y luego, como vemos, excepto por Alexis Brinel y Clement Aleno, que llegaron atrás, el adelantarse benefició bastante a los corredores. Renard hizo top 10, Kirksen entró 18º y Van Hevelen, que estaba en la fuga también, fue 19º. Así que muy beneficiados de meterse en esos cortes. Y cerramos la semana ciclista con la Kurne-Bruxelles-Kurne, esa nueva clásica, también en la misma zona, en la zona de Flandes, entre Kortrijk y Kurne, porque no se sale de Kurne, se llega a Bruselas y se sale de nuevo y se llega de nuevo a Kurne, sino que se sale de Kortrijk, ni siquiera se llega a Bruselas y se va luego a Kurne, donde está la línea de meta. Una carrera que también tiene colinas, que tiene esos tramos de pavé, pero que no es tan dura como la anterior. Sí que se corrió de una forma más agresiva, se movió Philipsen en la parte final, se movió Héctor Álvarez, hubo bastantes movimientos en esa parte final y eso hizo que se llegase a un sprint en un grupo reducido en el que se impuso Matthew Brennan por delante de Luca Mozzato y Mateo Trentin. Matthew Brennan, que ya está dando, cada año da unos pocos más síntomas de bicho, nos pasa lo mismo que con Paul Seixas. Brennan tiene un par de años más, si no me equivoco. Un año más que Paul Seixas y también pinta de una manera espectacular en un terreno bastante distinto. Pero hay que ver si acaba siendo más sprinter o si es capaz de correr diferentes tipos de carreras el británico. El año pasado, en carreras llanas como en la... Ay, no me va a salir el nombre. En el de Nine, que tiene tramos de la Paris-Roubaix, estuvo a palos durante todo el día y se llevó la victoria, pero tenemos que ver si aguanta estas pequeñas ascensiones y si puede hacerlo bien en Flandes o así. Dijo que no le importaba ser el líder y que de hecho le gustaba ser el líder el fin de semana después de la baja de Wout van Aert
y demostró que es buen líder de equipo y que el Bismarck Isaac puede confiar en él. Mozzato y Trentin, los dos Tudor fueron segundo y tercero. Buena punta cada. Mal sprintado. Pues si haces segundo y tercero es que algo has hecho mal. Matej Kukovicar fue cuarto, Tunis en quinto, Lawrence Red sexto, Tobias Luz Andersen solo pudo ser séptimo, con su lanzador Chess Ball octavo, Luke Lamperti noveno y Jordi Meus que cerraba el top 10. De nuevo el Burgos aquí no consiguió puntos porque se vio Dani Cavia, que fue el último que se cortó del equipo, cortado a 30 kilómetros de meta, acabó llegando el 62º. Tampoco se pudieron meter en fuga, en Curne pasaron un poco más desapercibidos en la Onloop. Veremos si pueden mejorar este rendimiento para las siguientes clásicas que haya en Flandes. Y así acaba la semana. Semana de Seixas, de Van der Poel, de Brennan. Quizás lo de Brennan en menor nivel, pero bueno. Es una carrera que se corrió muy dura, en un sitio donde están corredores como Philipsen, como Mañer, como Jonathan Milan. O sea, hay grandes hombres del sprint, grandes hombres de las clásicas y llegó muy bien a meta y ganó el sprint con bastante solvencia. Así que aunque no es lo mismo que una exhibición a 40 kilómetros de meta como las de Van der Poel o la de Paul Seixas, también es una buena actuación. Y luego destacar a Héctor Álvarez que en el minuto 30, o sea, en el que a falta de 33 kilómetros estaba atacando para intentar romper la carrera. Fue 29º al final, pero cada vez que está corriendo con el primer equipo o con la selección española está demostrando que aquí hay madera de corredorazo y veremos si tenemos suerte y sigue progresando en ese nivel y acabamos teniendo aquí un auténtico corredorazo. Como vemos en el calendario de momento tiene puesta la París-Roubaix Sub-23, que es uno de los grandes objetivos de la temporada, y el otro que tiene es el Tour del Porvenir ya en agosto. El Lidl Trek lo irá subiendo cada vez que tenga oportunidad, que no sea una carrera World Tour y que vean que puede rendir bien. Y luego el gran objetivo que tiene es el Mundial Sub-23, así que con solo 20 añitos que va a llegar, no, con 19 todavía, porque no habrá cumplido los 20, va a llegar ahí, veremos qué tal lo hace Héctor Álvarez. Me gustaría ver aquí esto. Aquí con Seixas va a estar bastante lejos de Seixas. Pero bueno, son corredores distintos. A Seixas le llevan más rápido. Son de la misma generación, si no me equivoco. Los dos son del 2006. Los dos cumplen 20 años este año. Así que hay aquí dos perlitas que pintan bastante bien. Así que nada, destacar esta actuación de Héctor Álvarez y ver qué va haciendo las carreras que vienen. Y ahora, para esta semana, vamos a abrir el calendario, vamos a filtrar por Menelite y vamos a mirar lo que tenemos hasta el día 9, que es el lunes, que tenemos alguna que otra cosa, pero las justas destacables. El domingo bastantes cosas, ¿eh? Vale, mañana tenemos Les Amen, Enam Amen Classic. 204 kilómetros, 1483 metros de desnivel vertical, pero con ese circuito al final se acaban haciendo 28 tramos de pavé y 12 ascensiones. O sea que es una carrera que se acaba haciendo bastante dura. Además han cambiado el final y se ha hecho bastante remiradillo con una zona estrecha y tal. El final hay en Doug. Así que hay que tener cuidado con lo que pueda pasar en meta si se llega a un sprint en grupo, que a priori no debería ser el caso, pero puede ser. A destacar la Côte de la Roquette, que se sube en 5 ocasiones, no, en 6 ocasiones, perdón,
Y luego la Rue de Bellevue, que pasa lo mismo, se hace también en... Esta se hace en 7 ocasiones, que es el tramo 1, el 5, el 9, el 14, el 19, el 24 y el último, el 29, que se hace justo antes de esa línea de meta en Dur tras una pequeña extensión. La Starlist. El Alpecin viene con un equipo quizá un poco más flojo, con Gerben Tixen como líder. El Sudal también trae un equipo más flojo con Lauren Rex, Warre Van Belugue, tampoco es un equipo muy así. Total Energies, tampoco veo ningún nombre que destacar. Hofstetter viene por parte del NSN, que sí que le hemos visto hacer cosas importantes. En el Grupama viene Cyril Bart como número 1, pero entiendo que los líderes aquí serán Penhout y Mateo Milan. El Bisma, que trae a Bud Van Aert, luego trae a Van Kerkhoff, a Loe Van Bell, a Per Strand Hagenes y luego trae a Christophe Laporte también. Pietro Mattio y Aldo Tayó, así que buen equipo el que trae el Bisma. No viene aquí Matthew Brennan y hay muchos otros corredores que son de ese bloque de clásicas que no vienen, pero con Christophe Laporte y Bob Van Aert la verdad es que al equipo le debería servir de sobra para dominar la carrera. El Pigny trae a Jacobsen, pero que ya no sé si destacar ese nombre sirve de algo, y a Julius Vandenberg, que quizás sea el corredor más fiable para esta carrera. El Red Bull Bora Hansgrohe viene con Jordi Meus y con Danny Van Poppel, con Gianni Vermeer, buen equipo el que trae el Red Bull Bora. Alessio Magagnotti, que este es el que sprintó, que es el rookie, ¿no? Que sprintó en el Trofeo Palma, hizo tercero, que luego fue a correr otra cosa y tuvo que abandonar y no pudo correrla. Lotto Intermarché tampoco trae un equipo muy destacado. El Universo Road Rockets trae a Elmar Reinders y a Dylan Groenewegen y a Lucas Kubis. Sí que trae un buen equipo el Universo Road Rockets. El Cofidis con Aniolkowski y Dylan Teuns. El Flander Valois trae pues un equipo Flander Valois. Modern Adventure tiene a Riley Pickrell y Mark Stewart. Y luego ya equipos continentales. Ah, y el Bahrein. Bahrein Victorious, que está aquí en la parte final con Alex Segaert. Seth Dunbudi, que le vimos el año pasado hacer buenas cositas en el pavé, si no me equivoco. Aunque este año ha empezado bastante flojo. Ah, pues no fue a Dunbudi entonces, al que vimos hacer cosas en... Le vimos ganar en las Ardenas, pero me he equivocado yo con otro. Y nada, el resto, como decíamos, equipos continentales que tampoco... Favoritísimo, con mucha distancia sobre el resto, yo creo, Wout van Aert. Entiendo que intentará romper en algún momento para no llegar al sprint, porque corredores como Tirsen, como Jordi Meus, como Niolkowski, incluso se le pueden Mateo Milan, pueden vencerle en un sprint, Dylan Groenewegen. Si se marcha por delante en solitario, nadie a priori le podría dar caza, además con Christophe Laporte y Bernstein Hagenes haciendo de secantes, deberían valer para que Wout van Aert se lleve aquí su primera victoria, coja confianza y empiece la temporada con buen pie, que es lo que le está faltando últimamente, yo creo. La temporada pasada en Jaén fue 39º, luego hizo el Algarve, donde hizo segundo en la crono. En A Través de Flandes fue segundo, que fue donde Poules les ganó el sprint a los tres Bisma. Ganó la etapa de Siena y luego ya ganó la de Campos Elíseos, que eso fue una auténtica exhibición. Luego en 2024 consiguió una victoria en el Algarve, ganó la Curne, fue tercero en Loop, tercero en la E3. Empezar con una victoria el primer día, tachar el calendario y luego a partir de ahí ir ganando, yo creo que puede ser bueno para Van Aert. Está a punto a la Strade Bianche, ahí va a tener más complicado ganar, pero sabemos que en ese tipo de recorridos es algo que donde él se defiende muy bien. Va a estar Paul Seixas, va a estar Tadej Pogačar, pero ahí vamos a tener un duelo y una carrera bastante bonita.
Luego tenemos la UMAG Classic. Carrera en Croacia, punto 2. Tampoco hay mucho que ver aquí. Estará en Ñauto Urcaregui con el líder Trek Future. A ver qué tal. Ah, mira, ha corrido cosas ya. Ah, con la selección española. Vale, vale, vale. Está Marcos Freire en el UAE Agency. Pero aquí los favoritos, Dusan Rajovic, Tilen Fins y George Jurek en Solitude Tech Nippo Rally deberían ser a priori los grandes favoritos para la carrera. Viene el Bisma Development, pero no veo ningún nombre que me suene así a principio de temporada. Quizá con el tiempo alguno me suene. Juan David Sierra es italiano. No tiene nombre de ser muy italiano, la verdad. Eso, del equipo de desarrollo del Tudor y luego mucho equipo también continental. El equipo de desarrollo del Jayco con el Jazz Pedersen. Ahí está el MBH Van Balandon que trae a 3 húngaros y 3 italianos, pero con nombres que son poco destacados. Quizá Barnabas Peak es el que más hemos visto, pero aquí yo creo que bastante favoritos a priori los corredores del Solution Technipo Rally y luego los equipos ya de desarrollo. Trofeo La Higüeya, que es el miércoles. Sí, pasado mañana. Mañana tenemos Samin y el miércoles tenemos Umag y La Higüeya. Carrera en Italia, de colinas. Suele ser bastante bonita. Aquí es donde el Scaroni ganó el año pasado, si no me equivoco. Con ahí el Capo Mele como protagonista en la parte final y la cola Mikeri. Al final hace 3.475 metros de desnivel vertical, que son bastantes. Se sube la Cipresa también, Capo Berta, Capo Mele, todo esto que nos suena bastante de la Milán San Remo. Y luego se sube Testico, se sube la cima Parabenna y se vuelve a bajar para hacer la Higüeya, Mele, Miqueti. O sea, se llega al circuito en la Higüeya y se hace Mikeri Mele, Mikeri Mele y Mikeri Mele. Aquí, si no me equivoco, que puede ser que me equivoque, es la que ganó Ayuso con Scaroni por detrás, Storer y Paule, sí señor. Este año Cristian Scaroni estará por aquí con equipo de navajeros del XDS Astana, con Conchi, con Ulisi, con Simone Velasco, equipazo el que trae el XDS Astana. Pero va a estar el UAE Emirates con Antonio Morgado, Benot Cosnefroa, Félix Groscharne, Adrià Pericas, Pablo Torres, Domen Novak y Kevin Vermaerke. Auténtico equipazo, el que trae también el UAE Emirates XRG, como suele ser normal. El Tudor viene con Storer y Hirschi como grandes nombres. Bahrein trae Antonio Tiberi y a Santi Buitrago. Cuidado el dúo que nos trae aquí Bahrein. Sudal Quick Step con Garofoli, que le hemos visto bien en Sardeña, y Junior Lecerf, Luis Verbaerque, Mauri Van Sevenan, también un equipo bastante escalador. Lotto Intermarché viene con Lorenzo Rota, quizá como nombre más destacable, Simone Waldi también. Jay Coalula con Conca, Kobe, De Preto, Engelhard, Hazerly. Andrea Vendrame, buen equipo de navajeros también el que trae el Jay Coalula. Grupama FDJ United, pues trae a David Godú, que a saber, Clement Braz, Román Gregoire y Enzo Paleni, que eso sí que pueden hacerlo mejor. El IF Education trae a Carapaz, que será su debut en la temporada. Efectivamente, debuta en la temporada Carapaz en el La Huella. Viene también Nerurkar, Darren Rafferty, Michael Leonard, no es mal equipo del IF. NSN con Marco Frigo, sobre todo como gran nombre Alessandro Pinarello también. El Universe Bros Rockets y a Caja Rural que siguen aquí con su pelea, con Nevin Oz Christian Aiking y Boat Pulse como grandes nombres del Unibet.
Jan Castellón y Fernando Barceló como grandes nombres del Caja Rural. A ver qué te lo hacen. Luego el Red Bull Bora viene con los rookies. Aquí trae a Ben Suijov del primer equipo, eso sí. Alexander Deletre y Mathieu Bourgadeau por parte de Total Energies. El Polti con los hermanos Weiss, con Andrea Mifsud, que le hemos visto hacer buen inicio de temporada. El Solution Technipo Rally trae a Santiago Umba. A ver qué puede hacer. El MBH Bank CSB Telecomfort trae a Masnada y a Alessandro Francellu, a Filip Brusinski y a Alessandro Berre. Bueno, no está mal el equipo del MBH. Cofidis trae a Aramburu como gran líder. Pinarello Q36.5 trae a Sawyer Bax, a Thomas Glough. A ver qué tal lo puede hacer Thomas Gloagh. Le hemos visto, como dijimos, con ese quinto puesto en el Algarve en la última etapa, le vimos bastante bien. En Francia ha estado más flojo. Veremos a ver si da ese paso adelante o no. Y luego el Bardiani con Covilli y luego los equipos continentales italianos y el Petrolike, que siempre está por ahí dando guerra. Carrera al estilo navajero, corredores estilo navajeros, hay muchísimos aquí, un amplio abanico de corredores que pueden ganar. Suele ser una carrera bastante bonita la huella, así que veremos a ver quién se lleva el gato al agua. Y luego el viernes, si no me equivoco, día 7, no, el sábado día 7, tenemos la Strade Bianche. La Strade Bianche que, por cierto, comparando con el año pasado, son 10 kilómetros menos de recorrido y elimina un tramo el tramo de Serra Valle se elimina de la carrera, con lo cual se quita parte de dureza de la carrera, quizá para hacer que sea más difícil el irse en solitario y que esté más disputada. Ya sabemos, la gran carrera de los Caminos Blancos, de la Strade Bianche. Esta carrera en Siena, en la Toscana, una carrera que siempre es preciosa, que siempre tiene un nivel espectacular, que deja imágenes siempre espectaculares, que este año parece que no vamos a ver barro, sino que vamos a ver polvo. Y quizá tampoco polvo, porque parece que va a llover hasta el martes y luego a partir del martes no llueve. Y una carrera que presenta una Starlist bastante espectacular, la verdad. Solo con lo que se sabe hasta ahora, tenemos a Lennart Van Etten y a Simone Gualdi en el Lotto Intermarché. Tenemos a Paul Seixas en el Decathlon CMA CGM. Tenemos a Filippo Conca y Alessandro Covi en el Jayco Alula. Gianni Vermes y Giulio Pellicciari en el Red Bull Bora. Quinn Simmons en Lidl Trek. Ha debutado esta temporada Quinn Simmons. Ha pasado bastante desapercibido, de momento, sí. Bastante desapercibido Quinn Simmons. El UAE trae a Tadej Pogačar y por si eso fuese poco trae a Isaac del Toro y por si eso fuese poco trae a Jan Christen. Han entrado Kevin Vermaerke y Félix Grosschartner por las bajas de Tim Bellens. ¿Y quién es el otro que está lesionado en el UAE, que se cayó? Jonathan Narváez, efectivamente, no daba con ello, pero es un auténtico equipazo el que trae el UAE. Tiene también a Florian Vermes. Auténtico equipazo el del UAE. Bahrein, que sepamos de momento, Matej Mohoric, Pello Bilbao, Alfonso Eulalio y Attila Walter. Movistar trae a Ruggier Adrià. Richard Carapaz viene por parte del IF, donde viene también Ben Healy, que debuta en la temporada aquí, a cara perro. Ah, no, ha corrido en las clásicas francesas, pero bastante desapercibido. De hecho, está con puntos UCI negativos ahora mismo. Astana, de momento, Champusani Toneati, Sudal Quick Step Conzana y Racañi Noviero. En el Tudor viene Julián Alaphilippe. Román Gregoire por parte del Grupama. Por parte del Bisma viene Wout van Aert, Mateo Jorgensen y Ben Tulet, como tres nombres así más destacables. En el NSN, Pau Martí y Alessandro Pinarello.
Quinten Hermans y Tom Pidcock por parte del Q36.5, Egan Bernal, Tim Naresman y Axel Lorentz por parte de Ineos Grenadiers, que son tres nombres muy muy buenos. Tobias Hallan Johannessen por parte del 1X, en Alpecin. No está ni tiene pinta de que vaya a estar, pero me gustaría que apareciese Mathieu Van Der Poel aquí, la verdad. Y luego Víctor Lafay y Wout Poels en el Universe Road Rockets. Víctor Lafay que debutaría en la temporada aquí en Strade Bianche. Así que cartel de lujo, primera gran carrera del año, compartiendo quizá eso con la Onloop Newsblad. Debut de Tadej Pogačar y luego aquí muchos nombres buenos, Paul Seisas, Wout van Aert, está Carapaz, está Del Toro, está Pello Bilbao, está Ben Healy, está Carapaz, Lennart Van Eddel, está Tom Pidcock. La verdad es que el cartel es de lujo y es una carrera imperdible, la Strade Bianche de este año. A priori, si nada se tuerce, lo más lógico es que Tadej Pogačar consiguiese llevarse la victoria. Pero con esa eliminación de dureza y con nombres como Van Aert por detrás, Tom Pidcock, Paul Seizas, quizá la cosa cambie un poquito, así que habrá que ver qué es lo que ocurre. Tenemos la Sterban Zuol, que es una carrera punto .2 en Países Bajos, que es totalmente llana, que tampoco hay mucho más que decir. Equipos de desarrollo y de la categoría más baja. Nos enteraremos de quién ha ganado y poco más haremos con ella. Volvemos a Grecia con el Rhodes Grand Prix, que este es más bonito que los otros porque este es prácticamente una vuelta completa a la isla. Se empieza desde Paradisi, que no es el propio Rodas, está un poco al este, y se llega a Rodas a la parte final. No hacen ascensión en la parte final, que sería bastante bonito llegar al castillo de Rodas, sino finalizar en la parte baja del pueblo. Hay unas ascensiones durillas al principio y luego está Arcángelos en la parte final, que son 3 kilómetros al 6,3, pero a priori todo hace pensar en un sprint. ¿Es punto 2 o punto 1? Es punto 2 también esta carrera, por lo tanto equipos de desarrollo, la selección de China, el ATT, que ya sabemos que es un equipo que suele dar bastante nombre por aquí. Georgios Douglas en la selección de Grecia. Y la verdad que Nikiforos Arbanetú en el United Shipping no viene con la selección de Grecia. A ver qué hace. El año pasado fue el mejor corredor griego sin ninguna duda. Así que tampoco hay mucho más que comentar de esta carrera. Luego está el Tour de los 100 comunes, de 100 comuns, en Francia, que también es 1.2, con ese final en la rampita en Luisier Dolin, y donde la Starlist pues un poco lo mismo, los equipos de desarrollo de los franceses, algún equipo de desarrollo más y equipos continentales, tampoco mucho más. Luego en Turquía el Grand Prix Apollon Temple, carrera de nuevo 1.2, Alexander Salvi gran favorito, porque si no me equivoco el final y toda la carrera es bastante llana. Tenemos también el Grand Prix de la Ville de Lille Souvenir Bruno C el domingo, que es lo mismo, otra carrera en Francia de categoría punto .2. No sé si esta acaba. No, mira, tiene un recorrido que además es bastante llano. El año pasado la ganó Matthew Brennan, supongo que este año el ganador. Ah, mira, compite Brennan también. Viene Brennan con el equipo de desarrollo, vale, pues entonces tenemos ganador ya. A priori, si no ocurre nada, lo más lógico sería que Brennan se llevase esta carrera. Mira, el Illes Balears. No he visto que haya salido comunicado ni nada del Illes Balears, pero aquí les dan. O estoy en la del. Ah, estoy en la del año pasado, ya decía yo, me estaba volviendo loco. Nada, entonces, pues eso. Equipos continentales y
y poco más. La Porec Classic, otra en Croacia, un poquito más de desnivel, pero tampoco equipos de desarrollo y tal, no hay mucho más que comentar. Y la Dorpen Non-Loop Rugpen, me acuerdo del año pasado porque para el vídeo se me trabó de cojones. Que también equipos de desarrollo, Países Bajos, 1.2, totalmente llana, no hay mucho más que comentar. Y luego tenemos las dos grandes vueltas por etapas que tenemos en esta semana que comienzan ahora, la París-Niza y la Tirreno-Adriático. París-Niza que nos presenta un recorrido con algún final en alto, pero yo creo que es menos duro que otros años, efectivamente. Empieza con la etapa entre Arches y Carril-sur-Puixau, Poissy, no sé. Con esa ascensión a Chanteloup-les-Vignes que se hace en dos ocasiones en la parte final en circuito de 1 kilómetro al 8,3%, son 1800 metros de desnivel vertical. Lo lógico sería que se llegase a un sprint, pero un sprint reducido o un grupillo se marchase por delante porque la última ascensión es a 11 kilómetros de meta, dependiendo de los sprinters que haya y los equipos que lleven, podrán controlarlo o no, pero bueno, ofrece diferentes alternativas y no va a ser esto un sprint súper numeroso con todos los corredores ahí aglomerados que pueda provocar caídas. La segunda etapa sí que será un sprint de todos aglomerados, 1100 metros de desnivel vertical entre Pont y Montargui, absoluta y totalmente llana, no hay mucho que comentar. Tercera etapa, crono por equipos, 24 kilómetros entre Cosnecourt-sur-Loire y Pole-sur-Loire. Es una crono de una distancia digna para ser una crono por equipos en una vuelta de una semana. Y a ver qué ocurre, porque puede decidir bastante parte de la general, en cuanto a que decíamos que no hay tanta dureza. Al día siguiente tenemos el final en Luchon, 2100 metros de desnivel vertical, 8 kilómetros al 4,5%. Como vemos, es un primera, pero es un primera bastante suavito. Lo que pasa es que es muy irregular. El último kilómetro 800 es al 10,7%, que eso sí que es realmente duro. Y antes se pasan dos puertos, uno de tercera y otro de segunda, que tampoco son una locura. Al día siguiente, Cormoran-sur-Saône, Colombier-Lesbier, con esa parte final clásica, con el ascenso a Seychelles, a Saint-Jean-de-Mouzois y a San Barthélemy-le-Pen, para luego acabar subiendo a Colombier-Lesbier. Son 3,9 kilómetros al 6,8, seguidos de 2,2 kilómetros al 10,5%, 3,2 al 7,5% y luego la parte final que son 4,6 al 3,6% solo. Bueno, la parte final es más suave, pero como vemos, esas tres ascensiones son durillas y pueden hacer ya que se rompa la carrera bastante. La sexta etapa es entre Barbentan y APT, también con un final así clasiquero, con tres ascensiones en la parte final, Col de Leg del Mascó, que son 7,2 al 4,3, San Martín de Castellón, que son 2,7 al 5,3, y Sañón, que son 4,1 al 5%, pero con los 600 metros finales al 7,8%, y que el descenso lleva ya hasta la línea de meta. La séptima etapa entre Nice y Augón. Aquí recordemos que Pedersen el año pasado hizo una auténtica exhibición y llegó hasta bastante lejos, porque a priori iba a haber un par de pasos de montaña anteriores a esta ascensión, pero se tuvieron que eliminar por el mal tiempo y se acabó llegando solo aquí a Aurón. Y luego la última etapa, la octava, en Niza, ya clásico recorrido, aunque cambia este año bastante con el ascenso al Col de la Porte, 7 kilómetros al 7% en el kilómetro 49, Châteauneuf-Villebue, que son 6,7 al 6,4, luego se sube a Espremont, que no está ni puesto como puerto, que son 3,8 al 4,1, y luego el ascenso final al Cot de Linguador, que son 3,3 kilómetros al 8,2 y que se corona a 19 kilómetros de meta. No se sube los cuatro caminos, no se sube el Col d'Es, cambia un poco el recorrido, bastante el recorrido
de esta última etapa. Así que veremos. Yo creo que la contrarreloj por equipos puede decidir bastante. Luego están estas tres etapas bastante clasiqueras. El final en Naurón, que son 7,4 kilómetros al 7%, que es un ascenso en el que se puede llegar en grupo. Yo. Y luego la etapa final de Niza, que es la que más puede decidir la carrera. No sé, es una París-Niza distinta este año. Veremos a ver cómo se resuelve. No sé si en la Starlist los grandes capos ya estarán en caso de que haya alguno. Dan Juli y Stefan Bissiger, el de Caldón para la crono, ¿eh? Buenas, David. David Godú. Viene Iván Romeo. Juan Ayuso por parte de Lidl Trek. Joao Almeida por parte del UAE. Bueno, vamos a tener una carrera bonita en cualquier caso. Carlos Rodríguez. Muy bien. Oscar Onley también en el Ineos. El NSN viene con Girmay para los sprints. Daniel Felipe Martínez con Alexander Blasov por parte de Red Bull Bora. Valentán Párez Pentre por parte del Sudal. Max Poole por parte del Picnic. El Jonas Vingegaard por parte de Bismarck Isabel. Cuidado con la París-Niza, que estaba yo diciendo que han quitado un poco de dureza, pero Afiniar Mirail Campenars Vingegaard para la crono por equipos, tú. Qué locura. Y luego el resto de equipos no tienen nombres así demasiado destacados, pero bueno, Vingegaard, Almeida, Carlos Rodríguez, Juan Ayuso, Iván Romeo. Vamos a tener una carrera espectacular en esta París-Niza, que yo digo, el recorrido me parece un poco descafeinado, pero con estos nombres, Keanu y De Brooks también, por cierto, que no me había fijado. Así que viendo que pierdes la racha, no puede ser, ¿eh? ¿Te has suscrito y no lo has compartido? Te pillan el pádel, claro, claro, ya sabes, los lunes tú estás en el pádel cuando yo arranco el stream, ya sabes cómo funciona esto. No, no se te ha caducado, pero pone que estás durante 2 meses. El primer mes fue regalado, el segundo me enteré yo de cuando. Si es porque te he visto el logo verde y no me había fijado antes de que tenías el logo verde de la suscripción. No sé, no sé decirte. Ah, y Lenny Martínez también. Bueno, como siga mirando aquí va a estar todo el mundo en la París-Niza, ¿eh? Claro, te la regalaron el 30 de enero, pero pone suscripción durante 2 meses. No sé, no sé decirte, la verdad. Bueno, lo que decía, que espectacular la París-Niza que vamos a vivir. El lunes que viene ya tendremos toda la Starlist y habremos visto las dos primeras etapas, ya habremos visto si alguien se ha movido el primer día. Me parece muy bonita la Ayuso con el equipo que trae aquí, con Almeida, contra Vingegaard. Va a ser una carrera espectacular. Tengo muchas ganas de ver esta París-Niza, ¿eh? Y luego, a su par, tendremos la Tirreno Adriático, que a priori, por los nombres que he visto ahí, parece que Isaac del Toro va a ser el máximo favorito. Empieza con una etapa llana en Lido di Camaiore, la crono de 11 kilómetros, ya acostumbrados a ella. Luego Camaiore San Gimignano, 206 kilómetros. En la Tirreno Adriático no se andan con tonterías en las distancias. Con final también bastante colinero, 2.200 metros de desnivel vertical y prácticamente no hay ninguno hasta el kilómetro 120, o sea, esos últimos 80 kilómetros con mucho sube y baja y con esa parte final con un tramo de este rato de 4 o 5 kilómetros fácil ahí en San Gimignano.
Tercera etapa entre Cortona y Mayano de Marsi. Son 2.436 metros de desnivel vertical. No hay. Solo está puesto como puerto de montaña Todi en la parte inicial, pero la parte final también tiene esa ascensión en Petrela di Salto, que son 7 kilómetros al 4%, que ahí es donde se romperá la carrera, y luego un terreno con mucho sub y baja, muy peleón para llegar hasta la línea de meta, con 222 kilómetros de etapa. Cuidado aquí, porque es muchísimo la longitud del recorrido, y más viniendo en una etapa de 200 kilómetros la anterior. La cuarta etapa son de nuevo 213 kilómetros, la Tirreno volviendo a esas distancias largas, con el ascenso a Ubindoli, que son 12 kilómetros al 5%, luego con el Válico de Campanelle, que es el puerto que está marcado como Ors categoría, el puerto más destacado de esta edición, que son 13 kilómetros al 4,5%, descenso largo, y luego Castelalto y Tortoreto ahí en la parte final para decidir el ganador. 214 kilómetros, 3 días seguidos de más de 200 kilómetros, 2.700 y los 3 días con más de 2.000 metros de desnivel vertical. Va a ser una terreno adriático bastante dura, ¿eh? La quinta etapa, esta ya baja de los 200 kilómetros, son 185, pero tiene 3.800 metros de desnivel vertical. Mira, el monte de Lechesane también le han puesto como Ors Category, como puerto especial. 7,2 kilómetros al 7%. Y luego muchas más ascensiones a lo largo de todo el recorrido, con 2 ascensiones en la parte final al santuario del Beato Sante. 4,2 kilómetros al 6,2%. La segunda de las ascensiones se corona a 1 kilómetro de la línea de meta. Madre mía, qué terreno adriático. La sexta etapa, San Severino Marche Camerino, 188 kilómetros, 4.000 metros de desnivel vertical, con la ascensión a Sasso Teto, que son 13,1 kilómetros al 7,3%, y luego una bajada para entrar a un circuito en Camerino, vamos, alrededor de Camerino, con 3 ascensiones a Camerino, 4 de hecho con la línea de meta. La primera es 1,4 km al 10,9. La segunda son 3 kilómetros al 8,8, la tercera también, y la cuarta son 3,2 kilómetros al 8,9%. Durísima la terreno, ¿eh? Y la séptima etapa ya para cerrar con el previsto sprint en San Benedetto del Tronto, pero con esas 2 ascensiones también en la zona previa para pasar de los 1.000 metros de desnivel vertical, porque ¿por qué no, verdad? Absolutamente bárbara como pinta la Tirreno Adriático. La verdad, a ver si la Starley se acompaña un poco. Ulisi Fortunato Scaroni en Astana. Giulio Pellicciari, cuidado aquí con este nombre en Red Bull Bora, con Roglic también. Ojito que podemos tener batalla. Isaac del Toro por parte del UAE. Pello Bilbao por parte de Bahrein. Antonio Tiberi también por parte de Bahrein. Con Isaac del Toro, que ya hemos tenido un primer duelo esta temporada en el UAE Tour. Richard Carapaz. Pablo Castrillo por parte de Movistar. Vendrá Julián Alaphilippe, pero es demasiado dura para él, yo creo. Wout van Aert, que Wout van Aert ya sabemos que puede salir por cualquier lado. Con Jorgenson y Piegansoli. Valentín Madua por parte del Grupama. Pinarello por parte del NSN. Egan Bernal por parte de Ineos. Con Tim Aresman también. Cuidado, que ya empiezan a... Y Mathieu Van Der Poel también va a estar aquí. Ojo, cuidado, porque aquí empiezan a salir nombres ya de la máxima categoría, los nombres más grandes del pelotón. 2 carreras muy bonitas vamos a tener la semana que viene, ¿eh? Pero esto empezará el domingo y el lunes que viene, así que ahora lo que nos queda por mirar es el ranking. Ah, te pone la config que te caduca hoy. Vale. Pues nada, mañana renuevas y ya está. El UCI World Ranking por equipos, donde el UAE lidera la clasificación con 4.886 puntos, abriendo ya distancia sobre el XDS Astana, que es segundo con 3.300, 1.500 puntos de diferencia. El Jayco es tercero con 2.645. A partir de ahí ya empiezan a aparecer todos los World Tour. Está el Tudor décimo con 1.458 puntos.
Cofidis, decimocuarto, que yo soy uno de los que ha dicho que Cofidis apunta bastante mal para este trienio, pero de momento está decimocuarto con 1.336. Unibet con 1.064 y Pinarello con 1.049 ascenderían ahora mismo al World Tour. IF Education está decimonoveno, sería el primero que desciende. Burgos estaría vigésimo, que a ellos lo que les interesa es ser invitado a las grandes vueltas, con lo cual estarían en buena posición para entrar en ese top 30. Intermarché y Alpecin también descenderían de momento, pero calma. Total Energies estaría también en la zona de invitación. El Royal Insurance Winspace quitaría uno de los puestos para el top 30. Care Pharma está vigésimo quinto, Caja Rural vigésimo sexto, ya los dos en zona también de invitación para ese top 30. Polti también estaría ahí vigésimo séptimo. El XDS Astana Development está metido ahí vigésimo octavo y también quedaría invitaciones para los equipos Pro Team. Modern Adventure es vigésimo noveno y optaría a esas invitaciones. Y el Picnic Post NL está trigésimo y ahora mismo sería uno de los equipos del World Tour que desciende, pero ya sabemos que eso va a 3 años vista. Haría poco más que quitar un puesto para otro Pro Team que se metiese ahí en el top 30. Euskaltel Euskadi está trigésimo cuarto con 279 puntos, a 60 puntos de poder optar a ese top 30. Así que nada, gente, lo vamos a dejar por aquí. Plato fuerte de la semana Strade Bianche, sin ninguna duda. Tenemos la huella también. Mañana el examen. Y luego alguna carrera punto 2 así que no es muy importante. El domingo empieza París-Niza. El lunes empieza Tirreno Adriático, que son los platos fuertes de la semana que viene, que es el punto previo al primer monumento de la temporada, que es en 2 semanas, es a Milán-San Remo. Así que nada, semana más ligerita de ciclismo, mucha carrera punto 2 que nos sustituya a esa Sardeña y a ese Ruanda punto 1, el Opening Weekend y todo eso que hemos tenido esta semana. A partir de hoy mismo, que ya no hemos tenido ninguna carrera, un poquito más de tranquilidad. Así que nada, gente, muchas gracias a todos por pasaros. El lunes que viene nos vemos con más ciclismo. A partir de mañana ya sabéis que estaré por aquí jugando a diferentes cosas. Así que nada, muchas gracias y nos vemos.